Una vez más, qué bueno es poder estudiar juntos la palabra de Dios, ¿no? Así que hoy quiero que prepares tu corazón al mensaje que se viene. El mensaje que se viene es extraordinario. Realmente el capítulo 2 es un capítulo extraordinario, porque habla mucho de la humildad, ¿no?, que debemos de tener nosotros, y el gran ejemplo que nos va a dar nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 2, el ejemplo máximo de humildad, ¿no? Entonces, por eso este capítulo 2 es uno de los capítulos impresionantes, lo que vamos a estar viendo nosotros, porque va a apuntar mucho a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, dicho esto, el título para este mensaje es La iglesia que vive la unidad. La iglesia que vive la unidad. Nada en la tierra es más valioso que la iglesia de Dios. Todos sabemos esto, ¿no? Para Dios su iglesia es valoroso, pero por eso Dios quiere una de las cosas, que podamos protegerlo, o que podamos protegernos unos al otro. ¿Protegernos de qué? Protegernos del daño devastador que causa la división, que causa el conflicto y que causa la falta de armonía. A veces nosotros pensamos que eso es solamente que en el mundo hay todos estos conflictos, ¿verdad? Pero la verdad es que no, que dentro de la iglesia hay esto. Y Pablo está escribiendo a los filipenses, y la iglesia de Filipenses es una iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces, casi que Pablo va a dar un énfasis a lo que vamos a estar viendo nosotros en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. La semana antepasada nosotros vimos el capítulo 1, versículos 27 al 30, cómo Pablo da un gran énfasis de cómo nosotros debemos de cuidarnos externamente. Y ahora Pablo se va a enfocar cómo vamos a cuidarnos internamente. Externamente a lo mejor es fácil de poder cuidarnos, ¿verdad? Pero internamente, ahí vamos a ver qué es lo que Pablo nos va a enseñar. Así que Pablo nos va a animar a vivir una vida correcta, pero al mismo tiempo nos va a llamar a una exhortación de cómo debemos de vivir en Cristo. Así que vamos a estar viendo 3 puntos importantes, por lo cual nos vamos a enfocar en este mensaje. Número 1, el vivir en la unidad. El vivir en la unidad. Pablo va a mostrarnos una pintura de cómo debemos de vivir como cristianos en unidad. Y número 2, vamos a ver cómo podemos mostrar esta unidad. Si tú me dices, Darwin, esto es cómo quiero que tú camines en unidad, pero Pablo te va a decir, ahora te muestro esto, pero cómo utilizarlo esto. Así que Pablo nos va a enseñar de cómo debemos mostrar esta unidad. Y por último vamos a ver algunos consejos prácticos de cómo mantener la unidad. Así que vamos a leer el capítulo 2, versículo 1, nos dice así. Por tanto, dice Pablo, por tanto, si hay alguna consolación ¿en quién dice? En Cristo. Todo inicia ¿en quién? En Cristo. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué dice Pablo? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo ¿qué? Una misma cosa. Nada, que dice, no hagan nada, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo ¿con qué? Con humildad. Y considerando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busquen cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Amado Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir todo lo que tú tienes, Señor, en Filipenses capítulo 2. Es uno de los libros impresionantes. Tú quieres hablar hoy a la iglesia, Señor, a cada uno de nosotros, de cómo mantener esta unidad en Cristo.
Así que, Señor, nos disponemos a ti, ministranos y quita cualquier distracción que no viene de ti, Señor. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. El año 2010, estaba en una conferencia con un pastor en Centroamérica y estaba sentado tomándome un café con él. Y él me dice: Darwin, me va a tocar exponer uno de los temas muy común dentro de la iglesia, me dice él. Y yo le pregunté cuál es. Y él me dice: el conflicto dentro de la iglesia. Y yo le pregunté: a ver, explícame un poquito más, le dije, ¿no? Me dijo: un día en mi iglesia reuní a todos los servidores y luego me reuní con los pastores y los líderes de nuestra iglesia. Eran como 25 pastores y líderes, todos juntos, ¿no? Y escuché hablar a todos escuché hablar. Uno tenía una opinión diferente, el otro tenía otra opinión diferente y cada uno tenía una perspectiva diferente sobre misiones, sobre plantación de iglesias y cómo mantener la iglesia. Y hubo un momento que a algunos de los pastores no les gustaba la idea del otro y comenzaba a haber ¿qué? Roces, conflicto. Y al final me preguntaron a mí: pastor, ¿qué es lo que piensa usted? Y él estaba enseñando el libro de Filipenses. Y él dice: bueno, lo que voy a hacer ahora es enseñar Filipenses 2 del 1 al 4. Y en Filipenses 2 del 1 al 4 también dice: no hagan nada. ¿Por qué dice? Por contiendas y por vanagloria. Y cuando él habló y todos prestaron atención, su resumen en 10 minutos. Es una de las maneras que cuando hay conflictos, disensiones dentro de la iglesia, no es dar tu opinión, es llevarlo ¿a qué? A la palabra de Dios. Y Pablo sabe cómo es la iglesia. Pablo sabe cómo es la iglesia de Filipos. Así que Pablo va a dar un gran énfasis, una vez más, el vivir ¿en qué? En la unidad. ¿Qué tan importante para Pablo y para la iglesia es vivir en la unidad? Y fíjense, vamos a ver rápidamente los primeros versículos, cómo Pablo de arranque no da vueltas. Pablo dice: por tanto, ¿qué dice? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Si tú llevaste el método inductivo, ¿cuántas veces repite la palabra si algún? ¿Cuántas veces? Muchas veces, ¿verdad? Eso quiere decir que Pablo quiere que prestemos atención en esto, ¿no? Y aquí el versículo 1 dice que por tanto, ¿qué está tratando de decir Pablo? Por tanto, Pablo está diciendo que esto es una expresión que nos indica que Pablo va a decir algo basado en lo que ha dicho anteriormente. ¿Qué es lo que ha dicho anteriormente? Quiero que tú marques tu Biblia en Filipenses 1:29. Y Pablo anteriormente dice estas palabras: porque por causa de ¿quién dice? De Cristo, a ustedes les he ¿qué? Concedido, no solo que crean en Él, sino que también padecer por Él y tener el mismo conflicto que haber visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Y ahí entra esta palabra que conecta, ¿qué dice? Por tanto de todas estas cosas. Y lo que me encanta, Pablo, es que ese por tanto viene conectado con varios puntos claves importantes que vamos a ir viendo nosotros. Y una vez más quiero compartirles, ¿no? Mi esposa estaba viajando, ahora estamos construyendo un baño allá en Chinchero, ¿verdad? Con nuestro amigo Mike y nuestro amigo Tom, y lo están haciendo muy rápido. El primer día fue Ethan, fue todos los niños y Betsy. Lo cierto es que mi esposa estaba regresando de Chinchero para Cusco y estaba pasando por el cementerio donde que está enterrado su bebé. Y mientras que mi esposa estaba manejando, mi esposa da una mirada y Betsy comenzó a llorar. ¿Recordando a qué? A su bebé. Recordando a su bebé.
Y yo tengo esta pintura también del pastor Trébol una vez más, ¿verdad? Yo yendo a su casa, el niño viniendo a abrirme la puerta y verlo a él quebrantado, difícil, pasando por momentos duros. Yo sé que tú estás acá también, has pasado por momentos duros, por momentos difíciles. Y Pablo sabe exactamente que la iglesia de Filipos estaba pasando por momentos difíciles y duros. Y por eso Pablo dice, ¿por tanto qué? ¿Por tanto qué? Y Pablo dice claramente, por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, hermanos, si hay en Cristo. En Cristo encontramos nosotros esa consolación. En Cristo nosotros encontramos esa comunión en el Espíritu Santo cuando estamos pasando por momentos duros y por momentos difíciles y decimos, Dios, estoy solo. Y el Señor te dice, no estás solo. Primeramente tengo mi iglesia y segundo tengo mi Espíritu Santo morando en ti. No estás solo. Y Pablo da un gran énfasis ahí, ¿no? Que hay un consuelo, una comunión en el Espíritu. Y una vez más, yo nunca podré entender el corazón de nuestra hermana Betsy. El dolor. Yo puedo ver el rostro llorar, pero yo no puedo entender la profundidad de su corazón. Yo no puedo entender al pastor Trébol, el dolor que lleva. Y yo no puedo entender tu dolor que estás pasando por dentro. A lo mejor me estás mirando, pero por dentro sabe que estás sufriendo. Yo no lo puedo entender, pero hay alguien que sí puede entenderlo. Y eso se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso se llama nuestro Señor Jesucristo, que Él está atento a todo esto. Y Pablo dice, si hay alguna, dice, muchas veces repite, si hay alguna, hermanos, sí hay. Y aquí Pablo está abriendo su corazón, Pablo está expresando su corazón hacia la iglesia filipenses. Y si te das cuenta, cada momento se repite, ¿cuántas veces la palabra sí? Yo lo veo 4 veces acá. Si hay, si alguna. Hermano, este sí es una sí no de negación, sino de afirmación. ¿Por qué? Porque sí hay. Sí hay una consolación. Y eso es lo que quiero mostrarlos en estos momentos. Así que Pablo está haciendo unas preguntas, una idea para que podamos, como una pregunta retórica. Así que vamos a hacer la práctica nosotros a estas preguntas retóricas. Hermanos, ¿existe un consuelo por ser cristiano? ¿Qué dicen ustedes? Sí. A veces, una vez más, a veces pensamos que nos sentimos solos, pero no. Primeramente el Señor nos consuela a cada uno de nosotros por el hecho de ser seguidores de Cristo. Y Dios también utiliza su iglesia, o sea, a ti, para poder ¿qué? Consolar a ¿quién? A otros. Y de hecho, con estos testimonios que acabo de compartirte muy corto, en tu corazón ya estás siendo consolado por el Señor. La iglesia que el Señor está utilizando para consolar tu corazón. Entonces, hermano, ¿existe un consuelo de amor por ser cristiano? Y la respuesta es sí. ¿Existe un consuelo de amor? ¿Cuántos de nosotros necesitamos a veces un abrazo de nuestros hermanos? Yo doy gracias a las personas que vienen, pastor, y me dan un abrazo. Me siento muy amado. Gracias, Noé. No, uno se siente muy amado cuando dice, pastor, estoy orando por ti. O cuando alguien te dice, tan solamente te da un abrazo, tú sientes el afecto de este amor. Y quiero decirles algo, muchas veces nosotros cuando somos misioneros o salimos de nuestro lugar y nos vamos a otro lugar, Julio, ¿cómo nos sentimos? Muchas veces solos. Y necesitamos ese ¿qué? Consuelo de amor. Hermanos, es tiempo de poner en práctica esto. Consuelo de amor, consolando a tu hermano en su soledad. Y el Señor quiere que nosotros vivamos esto, ¿no? Una vez más, ¿existe un consuelo de amor? Y la respuesta ¿qué es? Sí. Jesús lo vivió. Él vivió esto.
Jesús no solamente vivió, Jesús lo enseñó y Jesús lo ordenó a la iglesia. Lo vivió porque tú podías ver en Jesucristo. Lo enseñó a sus discípulos, pero también lo ordenó a sus seguidores, a su iglesia. Y hoy el Señor nos está diciendo esto, que debemos de vivir de esta manera, ¿verdad? Y aquí quiero poner claro en esto. Aquí Pablo no está haciendo acepción de personas. Aquí está diciendo, es para todos esto. Pero también podemos ver, ¿no? Los cristianos pueden vivir en unidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué existen los conflictos? Lee el libro de Santiago. Muy pronto vamos a estudiar el libro de Santiago, ¿verdad? ¿Por qué existe el conflicto? Estaba yo en una reunión realmente, no aquí en Cusco, allí en Lima realmente, ¿no? Entre, voy a tener que decirlo ya, entre un grupo de pastores, ¿verdad? Y yo no podía creer las palabras que podrían decir entre uno y el otro. Y uno puede decir, ¿por qué no hay unidad entre los pastores? Si entre los pastores muchas veces no hay esto, imagínate cómo sería con la iglesia, ¿verdad? Es más difícil todavía, pero la pregunta, ¿los cristianos podemos vivir en unidad? Y la respuesta es sí. Podemos vivir en comunión, en koinonía, en comunión en el Espíritu. Y la comunión en el Espíritu está hablando compartir las cosas en común. Hermano, quiero decir una cosa. Cada cristiano tiene el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Cada cristiano tiene el Espíritu Santo y por ende debemos ser ¿qué? Llenos completamente ¿de qué? Del Espíritu Santo. Dime una cosa, estando lleno del Espíritu Santo, ¿puede haber conflicto? ¿Puede haber divisiones? No. ¿Por qué? Porque el que está guiando no es tu carne, sino el Espíritu. Y el Señor dice, sí, como cristianos podemos tener comunión, unidad en el Espíritu. Pero también hay el número 4. ¿Hay hermanos con un corazón tierno de buena voluntad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay en la iglesia esto? Yo creo que sí. Hay personas con un corazón tierno, una buena voluntad. Y cuando Pablo dice de estas palabras, ¿no? Cuando está, ¿no? En comunión del Espíritu y un afecto entrañable. Ahí está, afecto entrañable. Habla de un corazón tierno, una ternura de corazón. ¿Sabes qué? Sí hay, y de hecho en nuestra iglesia he visto personas con ternura de corazón. Y no es para alabar a nuestra iglesia, es para dar gloria a Dios, porque el Señor está trabajando en el corazón de las personas dentro de la iglesia. Pero también la última palabra, si alguna misericordia, dice. ¿Y qué es la misericordia? Dar a alguien que no se merece nada, que te ha fallado completamente. ¿Cuál fue la última persona que te ha fallado últimamente? Y yo sé que hay. Y el Señor, ¿sabes qué? Perdónalo. Bríndale misericordia a esta persona. Y Pablo nos está enseñando, está escribiendo a la iglesia todas estas cosas. Y la palabra misericordia también significa la palabra compasión con la gente. Debemos tener compasión con la iglesia. Y ustedes son miembros de la iglesia. Y debemos tener este corazón de compasión. Entonces la respuesta, Pablo dice, no, si hay alguna consolación, si hay unidad en espíritu, ¿hay todo esto, hermanos, en la iglesia? Sí hay. Y debería haberlo esto. Y Pablo una vez más está exhortando a la iglesia. Así que estas cualidades, antes de hablar de estas cualidades, quiero llevarte rápidamente a Efesios 4:32. Efesios 4:32 nos dice, ¿no? Sean ¿qué? Buenos. ¿Y qué más? Y compasivos unos con otros. En otra versión dice, sean buenos y misericordiosos unos con otros. Perdónense mutuamente, ¿cómo qué? Como Dios los perdonó a ustedes. Qué lindo, hermano, vivir como iglesia en este tipo de unidad. Hermanos, dime una cosa, como iglesia en general lo necesitamos vivir este estilo de vida. ¿Qué dicen ustedes?
Sí, necesitamos. Mira, eso es el verdadero cristianismo. Primera de Corintios 1:10 nos dice que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le ruego, dice Pablo, que todos estén siempre, ¿qué? De acuerdo. Y que no haya, ¿qué? Divisiones entre ustedes. Wow. Pablo está escribiendo también a la iglesia de Corinto porque había, ¿qué? División. Y mira lo que exhorta Pablo a la iglesia de Corinto. Vivan, ¿qué? En armonía, pensando y sintiendo que de la misma manera. Wow. En Juan 14:16 el Señor nos dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conoceráis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En Juan 14:16 dice que el Señor nos dará un consolador. ¿Hablando de quién? Del Espíritu Santo. Y es tan importante para la unidad de la iglesia, ¿cuál? El Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu. Charles Spurgeon da este comentario sobre estos puntos que hemos estado estudiando. Él dice así: el Espíritu Santo consuela, pero Cristo es la consolación. Si puedo usar el sentido figurado, el Espíritu Santo es el médico, pero Cristo es la medicina. Y sí, necesitamos el Espíritu Santo completamente. No es el médico, pero Cristo es la medicina. Porque todo es en Cristo. No en Calvary Chapel, no en Calvary La Semilla, no en Darwin, fuera de acá Darwin, no. Pero sí en Cristo. Porque el nombre de Cristo tiene autoridad. Y basta que digas en Cristo, todo tiene que tener una unidad, un solo sentir. Y Pablo nos va a seguir enseñando un poquito más. Fíjate en el versículo 2. Una vez más, quiero cerrar con esto para entrar al versículo 2, ¿no? Todo lo que hemos visto nosotros son cualidades que deben adornar la vida de todo cristiano. ¿Cómo? Misericordia, ¿qué más? Unidad, amor, ¿verdad? Todas estas cosas deben que adornar la vida de un cristiano. Es decir, a la iglesia. Y de esta manera podemos vivir, ¿qué? Unidos unos con otros. Si todo eso, lo que hemos visto en el versículo 1 del capítulo 2, se aplicara en nuestras vidas, wow, hay un adorno impresionante en tu rostro. Y de esta manera podemos vivir ¿en qué? En unidad. Pero fíjate el versículo 2. Filipenses 2:2, ¿qué dice? Pablo dice, completad, ¿qué? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo, ¿qué? Una misma cosa. Y quiero que preste la atención Pablo dice, completad, ¿qué? Mi gozo. Y la palabra griega está ahí, plerosate, que significa desborden su vida de gozo. Pablo está diciendo, quiero que lo que hemos visto en el versículo 1, si ustedes aplican en su vida, van a desbordar mi vida ¿de qué? De gozo. Y una vez más que hemos hablado nosotros, y como pastor también, si nosotros vemos a nuestra iglesia viviendo este estilo de vida, va a desbordar el corazón de tu pastor, pero más el corazón de Cristo. Porque él va a poder ver cómo su iglesia está creciendo. Pero también hay otra palabra, sintiendo lo mismo. Ahí está la palabra griega, inafroneo. Y este verbo significa pensar, mantener una sola opinión. Y no solamente dice que nos habla de una sola opinión, pero tener una sola actitud mental. Y cuando habla de esto, habla en tiempo presente. Si hoy día tengo una actitud mental con todo en unidad, el día de mañana tengo que seguir, ¿qué?
manteniendo el mismo pensamiento, la misma unidad. No el día siguiente tienes que cambiar, ¿verdad? Sino constantemente. Que es un término, es un verbo presente, que continuamente tienes que mantener una sola opinión, constantemente tienes que tener una misma actitud, una sola manera de pensar. Pero también Pablo continúa hablándonos en Filipenses 2:2, que dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo, ¿qué dice? El mismo amor. Wow. Jesucristo dijo a sus discípulos estas palabras, teniendo, ¿qué dice? El mismo amor. Seamos honestos. Hablando en la iglesia general, ¿qué es lo que falta en la iglesia? ¿Qué es lo que estamos leyendo nosotros ahí? Nos falta amor. En toda la iglesia en general nos falta ¿qué? Amor. Hace 2 días estaba hablando con el pastor Trevor y estamos programando que vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, pero las 7 iglesias. Y una de las iglesias, hay una iglesia que le faltaba. ¿Y qué es lo que le faltaba a una de las iglesias? Tienes todo, pero hay una pequeña, pero gigante. Has perdido tu primer amor. Iglesia, esto es una exhortación. Pablo está animando a la iglesia de Filipos que debemos tener ¿qué? El mismo amor. Juan 13:34 dice: ámense ¿qué? Unos a otros. Hebreos 13:1 dice que permanezca ¿qué? El amor fraternal. Y en Gálatas 5:22 y Romanos 5:5, si tú lees esto, habla también sobre el Espíritu Santo. Y fíjate eso, debemos de recordar que el amor cristiano es el producto del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Tiene sentido esto? Porque el Señor nos dice, vivamos ¿qué? En el Espíritu. Y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Ustedes recuerdan? ¿Cuál es el primero? Amor. Y de arranque pone amor. Entonces, que el amor cristiano es el producto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y Pablo está animándonos a cada uno de todos a practicar estas verdades. Hermano, no hay duda que si existe el amor entre los creyentes, entre las congregaciones, todas las discordias y divisiones de las iglesias desaparecerían, ¿verdad? Y eso es verdad. Porque si no hay amor, wow, tú vas a insultar a tu prójimo, lo vas a hacer, como dicen, la camita, lo vas a fallar. Y déjame decirte que entre pastores también fallamos, porque queremos imponer nuestra autoridad en vez de poner lo que Dios está guiando. Y debemos tener mucho cuidado. Y Pablo está exhortando a la iglesia de Filipos claramente. Entonces, pero hay otra palabra que quiero que puedan ver ustedes. Completad mi gozo, ¿qué dice? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Y cómo? Unánimes. Unánimes. Sintiendo ¿qué? Una misma cosa. Unánimes. Sintiendo una misma cosa, que literalmente significa alma con alma. En el lenguaje original la palabra unánime significa esto. Alma con alma. Alma que laten juntas, escuchen, en tono ¿con quién? Con Cristo. Si yo me uno con Julio y con Noé, alma con alma, el tono que de los 3 tiene que salir es ¿quién? Es Cristo. Pero si sale yo, estás frito. Tiene que salir Cristo. Hermano, esta es la verdad. Pablo está animándonos a esto. En el lenguaje original está diciendo que tu sentir, que tu alma mismo, que esté Cristo morando y que eso se refleje y que esto suene en tu vida.
Y de verdad tiene que sonar esto en nuestras vidas. Imagínate si estamos en una reunión de 100 pastores y estemos alma con alma, latiendo todo en un solo tono con Cristo. ¿Cómo crees que sería Cusco? Julio, dime, ¿cómo sería Cusco? Hubiese un avivamiento impresionante. Pero eso es lo que quiere Pablo. Eso es lo que Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipos, en unidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros aquí? Esta unidad, ¿qué? Es la meta. La unidad es la meta. Lo que sigue en Filipenses 3, lo que sigue en Filipenses capítulo 2, del versículo 3 al 4, que vamos a ver ahorita, son descripciones de cómo alcanzar y practicar la unidad que estamos mencionando en estos momentos. Y yo quiero saber cómo yo puedo mantener esta unidad. Así que vamos a ver rápidamente la segunda observación. ¿Cómo podemos mostrar esta unidad? ¿Estás listo? ¿Estás listo para saber cómo nosotros podemos mostrar esta unidad? Y Pablo no para esto. Él lo va a decir. ¿Cómo mantengo la unidad? No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando a cada uno de los demás como superiores. ¿De qué? Así mismo. Palabra clave. Nada hagan, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria. ¿Qué significa la palabra contienda? Y la palabra contienda ahí está en el griego, eritea. Eriteia. ¿Y qué significa esta palabra? Contienda, ambición, ¿qué? Egoísta. Ahí está. Una vez más, la ambición es algo común y la mayoría de nosotros lo tiene de un grado bajo o un grado alto, pero todo un sentir lo tenemos. Y sabemos que la ambición nos ciega. El predicador Thomas Brooks escribió: la ambición es una miseria dorada, un veneno secreto y una plaga oculta. ¿Por qué? Porque está dentro de ti. Y va a salir cuando es exprimido. Y de hecho, y es evidente todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere la ambición? La ambición quiere poder. Hemos visto nosotros esto. La ambición quiere posesiones. La ambición quiere visibilidad social, popularidad, aprobación, reconocimiento, autoridad. Y para poder cumplir todo esto, si esta persona lo tiene, nadie le para a esta persona. Por ejemplo, si yo quiero algo, ¿no? Ahí está la palabra ambición, lo hago por egoísmo. Y cuando yo tengo esto en mí, yo siempre voy a querer ¿qué? Pelear, contienda con las personas. Un ejemplo, Noé es el mejor fotógrafo. Pero yo estoy aprendiendo fotografía y yo tengo la mejor cámara que Noé. Y en ese momento Noé tiene un cliente y yo le conozco a este cliente. Le llamo al cliente, le digo, ¿sabes qué? Yo tengo la mejor cámara que Noé. Yo soy mejor, ¿quién? Que Noé. Y voy a hacer cualquier cosa para ganar esta chamba. Hasta me voy a acercar a Noé y le voy a decir, eso es mi cliente. Y voy a pelear con Noé. Ambiciones personales, egoísmo. Y la pregunta, ¿existe esto dentro de la iglesia? Todos mueven la cabeza. Julio dice, mueve más rápido la cabeza. ¡Existe esto! Y la pregunta es, ¿por qué existe? ¿No? Bueno, porque somos pecadores, no estamos viviendo en el Espíritu. Y siempre va a haber esto dentro de la iglesia. Y es triste, no debería, pero hay contiendas, hay ambiciones egoístas. Y entonces Pablo dice, no hagan nada por contienda, pero también dice que no hagan nada, ¿por qué? Por vanagloria. ¿Y qué significa la palabra vanagloria? Ahí está, no lo puedo pronunciarlo. Si tú lo puedes, ahí está. Y la palabra vanagloria significa alabanza sin contenido.
Alabanza sin contenido. Y esta vanagloria significa tener un alto concepto de uno mismo sobre los demás. ¡Wow! Una vez más, yo soy mejor que Anthony. No, pues sí, ¿me entiendes? Y muchas veces nuestras profesiones nos hacen sentir más superior ¿a quién? A los demás. Y muchas veces dentro de la iglesia también. Yo soy el líder. ¿Y ustedes quiénes son? Bueno, pues yo soy un diácono más. Pues yo soy ¿qué? El líder. Fuera de acá. O yo soy el profeta. O yo soy el apóstol. Y Pablo diría, ¿y? Debería estar ¿qué? Sirviendo. Y Pablo dice, no hagan nada por vanagloria. ¿Por qué? Porque en la iglesia muchas veces hacemos ¿qué? Todas las cosas para jactarnos, para alabanza sin contenido, por vanagloria. Nunca lo hagamos esto. Y Pablo está escribiendo a la iglesia ¿de qué? De Filipos, y está exhortando a la iglesia. ¿Por qué? Porque existe esto. Tener un alto concepto de uno mismo, ¿verdad? La vanagloria. Entonces, ¿qué más podemos ver nosotros aquí, no? Y Pablo nos va a exhortar una vez más. Versículo 3, ¿qué nos dice? No hagan nada, ¿qué? Por contienda, por vanagloria. Al contrario, ¿qué dice? Acá está la clave. Hágalo ¿con qué? Con humildad. La palabra humildad. Bueno, vamos a hablar la palabra humildad. Humildad no significa pensar menos de ti mismo. Quiero poner claro en esto. Humildad no significa pensar menos de ti mismo. Significa pensar más en Dios, número uno, y en los demás. ¿Ves el orden? Pensar más que en Dios y en los demás. Con humildad. La humildad. Para poder tener humildad necesitamos ¿qué? Negarnos a nosotros mismos. Rendirnos completamente a Dios y destronarnos ¿de qué? De Él yo. El contrario de la humildad, ¿cuál es? El orgullo. Y el orgullo es ¿qué? Pensar yo. El yo, ¿verdad? Pero todo esto es negarnos, rendirnos y destronarnos del yo, no delante del hombre, sino delante de ¿quién? De Dios. Cuando todo esto tú pasas, te humillas delante de Dios, el Señor hace su trabajo. Mira, Pablo dice claramente en esto, ¿no? Antes de entrar ahí, quiero hablar otro punto más, ¿no? Sí, vamos a entrar en esto, ¿no? Hablando de la humildad. Las grandes dificultades entre los seres humanos provienen del hecho de que cada cual se considera ¿qué? Superior a su prójimo. ¿Alguna vez ustedes han visto en la UFS esos peleas de tipo box? No sé si lo han visto ustedes. O cuando va a haber una pelea de box. Pero un día antes se enfrentan los dos. Y tú puedes ver que los dos no pierden la mirada, ¿verdad? Se miran los dos y como que... Y ahí están, pues, ¿no? Con la mirada y con el gesto uno se está diciendo, me quiero superior más a ti y yo te voy a ganar, le está diciendo, ¿verdad? Pero muchas veces como cristianos también venimos con esa actitud, sintiéndonos superior a los demás. Y quiero ser muy claro en esto, porque muchas veces nosotros como pastores y líderes fallamos en esto. Fallamos de una manera increíble, sintiéndonos superior cuando no somos nada. No somos nada. Porque Cristo solamente nos da mi identidad, pero también te da tu identidad a ti. ¿Y somos qué? Iguales, ¿no? Pero aquí Pablo sugiere a los filipenses la idea cristiana que de estimar o considerar a los demás superiores a uno mismo. Pero Pablo dice, ¿no? Una vez más, al contrario, voy a regresar, dice, al contrario que dice, háganlo con humildad, considerando a cada uno de los demás como superiores
a ti mismo. Mira, si yo te considero a ti como superior a mí y tú me consideras a mí por encima de ti, entonces una cosa maravillosa sucede. ¿Qué sucede? Tenemos una comunidad en la cual todos se respetan. Y una vez más, si yo veo, voy a poner un ejemplo al pastor Julio, si yo veo a Julio superior a mí, eso suena lindo, ¿no, Julio? Pero si Julio también me ve a mí superior, y ambos nos vemos superiores, ¿cómo va a funcionar? ¿Vamos a poder trabajar juntos? Sí. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y una vez más quiero exhortar esto. En el momento que tú no veas superior a ti y a tu hermano, tú tienes un problema. Tú tienes un gravísimo problema. ¿Y sabes cuál es el problema? El yo, el orgullo. Está lleno de ti. No, ¿quién es él para decirme algo? El ego nos sube. El Señor dice, no, considera a Anthony, a Noé superior a ti. Y Pablo lo hacía. Pablo lo hacía con todos los demás. Tú puedes verla, cuando Pablo escribe a los Éfesos también habla de esos puntos. A los Colosenses también habla de ver a los demás como superiores también. ¿Y qué nos está diciendo el Señor hoy en su palabra? Humildad es la clave para la unidad. Humildad es la clave para la unidad. Y la próxima semana vamos a ver la humildad puesto en pintura, puesto en ejemplo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué más podemos ver? Hablando de la humildad, ¿no? Versículo 4, ¿qué dice? No busque. Quiero parar la palabra buscar, ¿no? Cuando yo estaba enamorado, no sé si contarles esto. Bueno, mi esposa acaba de viajar, sí, lo voy a decir. Cuando estaba en la iglesia, y yo entraba, y ya toda la iglesia estaba lleno, lo primero que yo levantaba mi cuello y empezaba, ¿qué? ¿Dónde está mi esposa? Esa gringa con su pelo rubio así, ¿no? Empezaba a buscar, ¿no? Y una vez que la encontraba, a propósito me sentaba atrás. No, como para decir, no era a propósito, ¿no? Pero sí quería estar con ella, ¿no? Pero buscamos, ¿verdad? Pero aquí Pablo está diciendo esta búsqueda de una manera no correcta, sino incorrecta. Que cada uno estamos buscando, ¿no? ¿Qué dice? Nuestros propios intereses. Y de verdad, fallamos también en esto. Cada uno buscamos nuestros propios intereses. Y Pablo nos exhorta, dice, no busque tu propio interés, sino que cada cual también, ¿qué? De los demás. En pocas palabras, Pablo está diciendo, mira, los demás van a estar buscando más de Cristo. Y pégate a esa búsqueda en Cristo con los demás. Pero no tu propio interés. Tu propio interés está diciendo tus intereses personales, pero no los intereses de Cristo. Y fallamos muchas veces también en esta área. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que nos hace buscar nuestro propio interés? El orgullo, el ego. Pensar más en nosotros. Y de hecho, en Santiago 4, el Señor nos dice que Dios da gracia, ¿qué? A los humildes. ¿Y qué hace con los soberbios? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué es lo que da el soberbio? Va a humillar al soberbio. Si quieres detener el conflicto con alguien, la discusión con alguien, sé humilde. Y cuando hay humildad, Dios te brinda ¿qué? Su gracia. Y yo quiero recibir esa gracia de Dios constantemente. Y muchas veces nosotros tenemos nuestra posición y es tan firme, yo quiero esto. Y si tú te mantienes así, Dios te va a quebrantar y Dios te va a humillar ese corazón de orgullo. Y pobrecito, la persona que te está escuchando, lo está destrozando el corazón. Dios va a dar más
gracia a esta persona. ¿Y sabes qué? Yo quiero vivir en la gracia de Dios, que Él me brinde más su gracia. ¿Y cuántas veces nosotros hemos fallado en esta área? Yo recuerdo una vez, estaba hablando con una persona y yo no había dormido en la noche. Casi toda la noche no dormí. Y cuando yo no duermo en la noche, no te acerques a mí, porque estoy como ese perro, ladrando. Y justo esta persona viene y me hace una broma fuerte. Y yo salí como este perro. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Quién eres tú? ¿Qué hace que el otro? Y el día siguiente, después de haber descansado, ¿qué hice? Llamé a la persona. ¿Sabes qué? Necesito hablar contigo. Ok. ¿Sabes qué? Perdóname porque, bueno, estaba mal. Actué mal. No debería yo responderte con este tono, ni con las palabras que yo te dije. Y esta persona me dijo, ¿recuerdas las palabras que me dijiste? Sí, y no eran buenas. Perdóname. Oramos juntos y Él me perdonó. Pero yo aprendí también, pues, ¿no? Y el Señor siempre nos va a dar gracia cuando venimos con un corazón humilde y decir a la persona, perdóname. Y ¿sabes qué? Nos cuesta pedir, ¿qué? Perdón. Nos cuesta. ¿Cómo yo pedirle perdón a esta persona después de lo que me ha dicho? Y la respuesta es sí. Tienes que ir y pedirle perdón a esta persona. ¿Por qué? Porque tú estás representando ahí a Cristo. Y el perdón es una señal de madurez. Es una señal de madurez. Es una señal que Dios está trabajando contigo. Es una señal de que quieres mantener la unidad. Y cuando yo veo a las personas pidiendo perdón, yo digo, thank you, Lord. Tú estás obrando. Tú estás guiando. Y debemos de poner en práctica esto. Y con esto terminamos. Consejos prácticos. Hablando de la unidad que debemos tener en la iglesia, ¿verdad? Muchas veces hay conflicto, muchas veces por estas tres cosas. Mayormente es por esto, ¿no? Y estos consejos prácticos son esto. Enfoquémonos en lo que tenemos en común. Enfoquémonos en esto y no en las diferencias. ¿Sabes por qué? Todos somos diferentes aquí. Todos tenemos un pensamiento diferente y a veces nos enfocamos tanto en la diferencia. Pero debemos enfocarnos más en las cosas en común, en las cosas que nos unen. Y cuando nos enfocamos en las cosas que nos unen, vamos a poder avanzar. Y debemos ser muy aptos para darnos cuenta en esto. El segundo consejo es ser realista con respecto a tus expectativas. A veces nosotros tenemos expectativas muy altas de las personas. Pero seamos realistas, esta persona también va a fallarnos y debemos ser realistas con esto. Y cuando falla, esté apto para perdonar, ¿correcto? Entonces, sé realista con tus expectativas. Y 3, sé paciente con otros. Debemos aprender a ser, ¿qué? Pacientes. Y les voy a contar otro también, ¿eh? Hoy día estaba con mi esposa en Chinchero y había un tráfico. Y mi esposa me decía, tengo que llegar rápidamente porque a las 6 de la tarde tengo que estar en el aeropuerto. Y mi esposa me dice, tengo paciencia. Ok. Y se hizo una cola, un tráfico todavía en Chinchero. Y yo miraba la hora y decía, mi amor, no creo que vas a llegar. Y encima la policía nos para. Documentos. Sacamos todo y ahí sí yo estaba un poquito frustrado. Le dije, señor policía, mi esposa va a viajar y todo. No me importa, dijo el policía. Yo pido mis documentos y yo di todo y gracias a Dios no hubo nada. Y en ese momento mi esposa me dice, ¿sabes qué? Necesitas aprender a ser paciente con el policía, pero también conmigo, me dice. Yo dije, ups. A veces el Señor nos pone circunstancias para poder tener paciencia. Y yo no sé cómo estás en esta área, pero me imagino que también luchas en esta área. Que somos impacientes.
con uno, con el otro. No nos aguantamos, explotamos, somos fosforitos muchas veces. Y uno dice, ¿quién eres tú? ¿Verdad? A veces abusan, ¿no? Sí. Abusan con la paciencia de uno. Sí, pero mira, pero el Señor dice, sé paciente. ¿No? Con otros. A veces nosotros no somos ni pacientes con nosotros mismos y mucho menos con otros. Pero ahí está. Lea Filipenses 2:1. Y ahí vas a encontrar la unidad en el Espíritu. Y eso es lo que el Señor nos está mandando a hacer. Y quiero terminar con estos versículos. En Romanos 12:16 nos dice, ¿cómo? Vivamos. Y cuando dice vivamos, es diciendo que tu estilo de vida sea de esta manera. Vivamos como si fuéramos, ¿qué? Uno solo. No seamos, ¿qué? Altivos. Sino que juntémonos con los humildes. No debemos creernos, ¿qué? Más sabios que los demás. Wow. No hay nada más que decir ahí, ¿verdad? Ya está. Digamos que esto sea la aplicación final para nosotros. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos. Pastor, soy altivo. ¿Qué te dice la palabra? No seas altivo. Sino juntémonos con los humildes. Pastor, muéstrame quiénes son los humildes. Bueno, ven a la iglesia, pues. No debemos creernos más sabios que los demás. Es otro de los problemas, que nos creemos más inteligentes. Pensamos que uno es el conocimiento y otro es la sabiduría. Conocemos tanto, pero muchas veces también nos creemos tan sabios nosotros en decir a las personas cómo tienen que manejar sus vidas, cuando muchas veces nosotros no sabemos ni manejar lo nuestro, ¿verdad? Y el Señor dice, no sea más sabio que los demás. Romanos 12:16 nos dice esto. Entonces quiero terminar con una oración, pero también con una exhortación al final. ¿Crees que estos versículos que hemos visto nosotros, la iglesia lo necesita? La iglesia lo necesita. Necesitamos tú y yo vivir todo, versículo 1 al versículo 4. Y vamos a ver nosotros del versículo 5 al 11 el máximo ejemplo que es Jesucristo. Él lo vivió todo lo que hay, versículo 1 al 4. Y nos va a dar un gran ejemplo, un golpe nos va a dar a nosotros, a nuestro corazón. Y quiero animarte de estar con nosotros el próximo miércoles para poder estudiar juntos. Una vez más, no debemos creernos más sabios que los demás. La humildad es clave para la unidad. Y el Espíritu Santo es el remedio para todo esto. Vivir en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Reconociendo, Padre, que fallamos. Todos fallamos en estas áreas, pero no queremos quedarnos en que todo lo hacemos, sino, Señor, despertar y decir, Señor, ahora que conozco más de ti y conozco más de tu palabra, no quiero caminar de esta manera. Quiero caminar en unidad, Señor. Quiero caminar en tu amor. Quiero caminar en esa unidad en espíritu. Y quiero aprender a ver a los demás como superiores a mí. Y, Señor, todavía no estamos, pero queremos caminar en esta área. Gracias por tu palabra, Señor, y te lo pedimos en tu santo nombre, Jesucristo. Amén.